¿Sabes cómo se crean los capítulos de la píldora felina? ¿Te gustaría saber cómo decido qué capítulos entran en el podcast y cuáles se quedan en el tintero? ¿Quieres saber cómo es por dentro la píldora felina? Hoy hablaremos sobre las entrañas del podcast y te explicaré sinceramente por qué hoy no tenemos un capítulo normal de los lunes. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 521 del 6 de octubre de 2025. Hoy es lunes y como cada lunes, normalmente te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Cuidado, Pupusito, porque estamos aquí con el micro aquí en medio, pero bueno. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque, bueno, no sé si es súper importante, en realidad creo que no es súper importante, por eso he puesto que es un off topic, pero a mí me parece súper divertido de grabarlo, así que espero que también os guste a vosotros. Hoy tocaré un capítulo de lunes, normal, los capítulos de lunes, pero por una serie de catastróficas desdichas, hoy hay un capítulo diferente, hay otro tipo de capítulo que ahora enseguida os explicaré. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Sabéis que le llamamos Catflix porque es ese espacio donde hay vídeos y hay contenido que a tu gato le interesa que veas, más que no algunas otras series que hay por ahí. Y todo lo recaudado en pupusito.cat, en el Catflix, es para el refugio de gatos Missy Pusilán. Que, por cierto, cuando estuve el sábado, cuando estuve el sábado, sí, o sea, ayer también estuve, pero fue el sábado, sí. Fue el sábado que uno de los gatitos saltó a la valla. Bueno, es que, a ver, yo lo digo siempre, estas vallas no son a prueba de gatos y las tenemos que modificar para que estén, realmente los que necesitemos que estén un poco más en reposo, pues no puedan salir. Pero ahora mismo es una valla que es más a prueba de humanos y de jabalíes y de perros y eso, que no a prueba de gatos. Pero en fin, me hizo gracia, hice el vídeo y se lo pasé a los del grupo de Missy Pusilán, a todos los socios, y dijimos, ostras, pues pedazo salto que ha pegado el gato cuando me acerqué demasiado, porque es un gato que no quiere que nos acerquemos mucho. En fin, pupusito.cat, el Catflix que tu gato quiere que veas. Y sin más dilación, te explico cómo va a ir el capítulo de hoy. Primero te voy a explicar por qué no hay capítulo de lunes normal y cuál hubiera sido el capítulo del lunes de hoy. Luego te voy a explicar cómo grabo el podcast, qué herramientas uso, cómo uso la inteligencia artificial, qué cosas le debo agradecer a otras personas en las que me han ayudado un montón. Y finalmente te voy a explicar cuánto tardo en grabar y en dejar listo, no solo en grabar, sino en dejar todo hecho para un capítulo. ¿Verdad, Pupusito? Sí, ¿tú quieres participar también? Luego me va a dar mucho trabajo que participes. Sí, ahora lo explicaré, veréis por qué. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Primero os voy a explicar por qué no hay capítulo de lunes hoy y cuál hubiera sido. Bien, los que estáis en el grupo de Telegram sabéis que, en el canal, sabéis que os hice una encuesta y os pregunté, ¿queréis que hable sobre la leishmaniosis felina, tal? Me dijisteis que sí. De hecho, todos los votos fueron que sí. Y hoy quería dedicar este capítulo a la leishmaniosis felina, porque además tengo un caso que es posible que sea, aún no tenemos la PCR confirmada, pero podría serlo. Pero no he podido preparar este guión. Es decir, a ver, no ha sido una cuestión de tiempo como tal. Sí que es verdad que este fin de semana he tenido guardia, sí que es verdad que ha habido muchas urgencias y ayer a la noche tuve 2 urgencias por la noche y fueron bastante largas y tal. Y que tengo 2 gatos, 3, hay 3 gatos ingresados ahora mismo, pero no es tanto por el tiempo, sino por la carga mental que me han llevado estos 3 gatos ingresados. De los 3, 2 son casos un poco rebuscados, que no tenemos el diagnóstico claro, o sea, hay muchas complicaciones, uno tiene inmunodeficiencia, el otro tiene la boca mal, el otro pues está con vómitos, pero además hay muchas más cosas añadidas, ¿no? Es un gato que se ha caído del balcón con todos sus problemas, pero ese es el único problema. Antes de ayer estaba bien, sino que son gatos que que se han ido degradando poco a poco, aunque no lo han mostrado, ¿no? Entonces, la carga mental de este tipo de casos y qué buscar, qué hacer, qué tratamientos probar o qué pruebas decidir priorizar antes de otras, a mí me cansan, o sea, me cargan mucho, supongo que es normal,
Y a veces cuando estás como muy pensando en un tema, los otros temas te cuesta mucho más pensarlos. Al menos a mí me pasa esto, no sé, a vosotros, pero a mí incluso me pasa cuando voy en el coche y estoy pensando en alguna cosa, que ya ni enciendo la música. Ahora sí, porque el coche que tengo ahora es como una nave espacial y se enciende todo solo, pero cuando iba con el otro coche, con el Opel Vectra, yo me notaba días de decir, ostras, hoy no he encendido la música en media hora de trayecto o no he escuchado ningún podcast. ¿Por qué? Pues porque estoy pensando tan fuerte, o sea, mis pensamientos están resonando tan fuerte en mi cabeza que no necesito la música para que me acompañe. Entonces, este fin de semana me ha pasado algo similar y no he podido prepararme el tema de la leishmaniosis felina como quiero que sea. Es decir, es una enfermedad de la que, ya os dije, poco se habla a día de hoy, mucho se hablará dentro de 10 años o menos, porque la cosa se va complicando. Creo que merece la pena que haga un capítulo bien hecho, bien dedicado, con todos los temas, buscando más al detalle qué es lo que se está haciendo ahora y qué líneas de investigación se están siguiendo por si alguien está en el caso de que tiene su gato con leishmania. Y creo que vosotros también os merecéis un tema bien hecho. Es decir, yo os lo digo cada día y sé que me repito mucho y que parece que sea una coletilla y ya está, pero siempre os digo muchas gracias por escuchar el capítulo. Pero es que de verdad muchas gracias. O sea, si inviertes 25 minutos, 20 minutos en escucharme a mí, no los estás invirtiendo en otra cosa. Con lo cual, gracias por invertirlos en esto y realmente valoro mucho tu tiempo y valoro que aprendas algo. Entonces, si yo hoy hago un capítulo, le pido a ChatGPT, oye, sácame un guión para hacer un capítulo de leishmaniosis felina. Me lo va a sacar, lo voy a leer y va a quedar bien porque sé del tema y solamente con un guión que me saque una inteligencia artificial no hay un problema, yo lo tiro adelante, ya está. Pero sé que hubiera acabado de grabar el capítulo y hubiera dicho, no me ha gustado, así como hay capítulos que los acabo de grabar y digo, guau, lo he bordado, este capítulo va a ser de los más escuchados y es verdad y lo noto. Hay veces que no me quedo con esta sensación y sé que hoy hubiera sido una pérdida de tiempo para mí grabar este tema, para la enfermedad no merece que grabe un tema mal y sobre todo tú que estás escuchando esto, si algún día quieres saber algo sobre la leishmaniosis, quiero que lo sepas bien, que no quede un capítulo que luego dentro de 3 semanas os haga leishmaniosis felina parte 2 porque me dejé un montón de cosas, no lo expliqué bien, no era esta la idea. Desde luego, aunque yo soy muy de más vale hecho que perfecto, en este caso no. Yo quería y quiero hacer un capítulo bien dedicado a este tema y desde luego lo siento, pero este fin de semana me era imposible pensar en otra cosa que no fuera los gatos que están ingresados. Entonces, pues hoy toca off topic porque quería grabar, quería explicaros algo y creo que este capítulo no te va a cambiar la vida. Llevamos más de 8 minutos y te lo digo ya y lo pone en el título. Es un off topic de verdad, no es como un off topic de los viernes, es totalmente random esto. Y como te decía, no te va a cambiar la vida a ti, no creo que le cambie la vida a tu gato, pero sí estás yendo en el coche, te apetece escucharme, estás haciendo cardio en el gimnasio o te estás afeitando por la mañana como cada día y te apetece tener algo de fondo, pues yo te explico algo que a mí me parece curioso, que me parece divertido y que me apetece muchísimo, muchísimo explicarlo y que si no lo explico hoy creo que no viene a cuento ningún día porque es un off topic total. Pero bueno, creo que puede ser divertido de explicároslo. Así que ya sabéis por qué hoy no hay capítulo. No hay capítulo porque estaba pensando demasiado en otras cosas y no me podía sentar a pensar en esto. Y bueno, os prometo que pronto habrá un capítulo sobre la leishmaniosis felina y que le voy a dedicar el 100% de lo que quiero dedicar, o sea, todo. Voy a hacerlo para que realmente os cunda escuchar ese capítulo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como os he puesto en el título, vamos a hablar del making of de la píldora felina, de cómo se hace este podcast, cómo se hacen los capítulos y todo lo que hay alrededor, no solo la grabación del capítulo en sí, sino pues la web, las cosas que cuelgo en las redes sociales, todo lo que envuelve este podcast. Y después de explicarte cómo lo grabo y todo eso, luego te voy a explicar cuánto tardo en grabar cada uno de los capítulos y quizá vas a entender por qué hoy no he querido hacer un capítulo que sé que no hubiera quedado bien. Entonces, ¿cómo grabo este podcast? Es un tema que mucha gente me pregunta y me dice, ¿pero dónde sacas el tiempo para hacer esto? Pero en realidad no saben ni, o sea, es bastante complejo cómo lo hago yo, aunque sé y me consta que hay podcasts mucho más sencillos que el mío
y que hay otros mucho más complejos. Por ejemplo, podcasts que requieren pues, de una entrevista con una persona o que son 2 copresentadores y necesitan mucha más edición. Y también hay podcasts, hay programas que son mucho más sencillos de grabar que el mío y que tal como lo grabas, lo subes, lo tiras y ya está, y funcionan y no hay ningún problema. Pero este capítulo, os voy a explicar cómo va todo esto. Va a ser un capítulo un poco meta. Un poco meta significa que es como explicar algo del mismo tema. Es como si miras un programa de tele de cómo hacer un programa de tele, o lees un libro que te explica cómo hacer un libro, o estás viendo un dibujo que explica cómo dibujar, ¿no? Esto es un tema meta. Así que hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla este podcast y igual os sorprende algunas cosas de las que hago, sobre todo porque en algunos casos uso herramientas de inteligencia artificial, en otros no las uso, pero vamos a empezar cómo saco estos temas. Primero vamos a explicarte, te digo, cómo empiezo y cómo elijo un tema. Yo tengo un listado de temas, lo tengo en Notion, es una herramienta te diría es una herramienta de escritura, pero en realidad hay un montón de cosas más asociadas a esta aplicación. Y este listado sale, los temas de los capítulos del podcast salen de mi día a día. No solo mi día a día en la clínica, también en las asesorías o mi día a día paseando por la calle o escuchando una noticia en la tele. Eso también me inspira a veces a hablar de algunas cosas. Y tengo un listado para cada uno de los días, pues un listado de temas del lunes, un listado de temas de martes, de miércoles, de jueves y de viernes también, de Pupusito. A veces digo, ostras, quiero contar esto de Pupusito, pero aún ya tengo 2 temas escogidos para él, pues me lo guardo para más adelante. Así que tengo esta lista de temas y entonces cuando tengo esta lista, si los temas han salido de algo que me habéis pedido vosotros, porque me escribís en pupusito.cat/contactar, me decís, oye, Esther, necesito que me cuentes algo sobre esto, sobre esta enfermedad, o me ha pasado esto con mi gato, ¿tienes algún capítulo sobre esto? Y digo, pues no tengo ningún capítulo, vamos a hacerlo, como pasó hace un par de semanas, o 3, no me acuerdo ya, sobre los gatos ferales, los gatos que viven en la calle, que hice un capítulo dedicado porque una persona me preguntó en pupusito.cat. Entonces, esto podría ser un motivo de elección del tema, y si es porque me lo habéis pedido vosotros, pues no hay más duda no me planteo nada más, lo hacemos y ya está. Pero si tengo varios temas que se me han ocurrido, que yo haciendo una visita en la clínica, pues me han preguntado varias veces, o digo, ostras, esta semana parece que todo el mundo habla de esto, o parece que todos los gatos vengan con esta enfermedad. Pues entonces, estos temas que yo me planteo de hablar, los paso a ChatGPT y le digo, mira, búscame, mirando pues las estadísticas de Google, que todo esto es público, lo podéis buscar muy fácilmente. Las intenciones de compra de la gente, lo que más se habla en las noticias. Búscame de todos estos temas, ¿cuál crees que tiene más relevancia? Porque, como os digo, puede ser que estemos, como la semana pasada, hace 2 semanas, con 5 o 6 casos de panleucopenia en Torredembarra, pero que en ningún otro pueblo del mundo haya panleucopenia felina. Entonces, quizá no toca hablar de esto si no es tampoco la temporada o lo que sea. Entonces, con ChatGPT y yo vamos dialogando un poco y vemos cuál es el tema más prioritario. Y si me dice uno y digo, pues ostras, esto no me apetece y voy a hacer un mal capítulo, como por ejemplo hoy, digo, vale, siguiente, me lo guardo por otro día en que me haya podido documentar más o en que pueda grabar algo en la clínica para poderoslo poner en la web. Y en general, esta es un poco la manera de decidir qué capítulo saco cada día. Pues entre lo que me proponéis vosotros y lo que me propone ChatGPT acabo sacando, y lo que a mí me apetece, desde luego, pues acabo sacando un tema. Este tema lo empiezo a desarrollar yo, paso unos puntos y también mediante conversaciones con ChatGPT vamos sacando si hay algo más. Como tengo una de las, ¿cómo se llama ahora? No se llama ChatGPT, como uno de los GPTs personalizados, que lo tengo muy entrenado, mirando que esté bien documentado, que tenga fuentes fieles, que no se invente las cosas. Pues digo, oye, ¿ha habido algún estudio reciente sobre esto que no me haya enterado yo? Sí, pues esto, vale. Entre una cosa y la otra voy completando lo que sería el guión del capítulo. Entonces, cuando ya tengo el guión del capítulo
más o menos estructurado es cuando escribo las 3 primeras preguntas del capítulo. Sabéis que siempre os hago 3 primeras preguntas en las que pretendo que solo con ese minuto y medio que dura la introducción o menos ya sepas si el capítulo te interesa o no. Porque igual dices, pues este tema no me interesa, yo tengo una gata y esto es un tema de gatos, de machos, o yo tengo un gatito muy mayor y estás hablando de cómo darle leche a un bebé. Pues igual no me interesa. Así que hago estas 3 primeras preguntas, escribo la píldora felina cuando ya tengo el guión hecho, escribo la píldora felina y escribo también o me hago un poco de guión de por qué creo que ese capítulo es importante. Sabéis que también siempre os digo, hoy tenemos un capítulo súper importante y os explico un poco el por qué y aquí introduzco un poco más el tema, pues todo esto lo hago después de escribir el guión. Entonces, después de esto, como esto lo estoy escribiendo en Notion, lo que hago es pedirle a la inteligencia artificial de Notion que me busque relaciones entre los capítulos. Es decir, yo sé que hay un capítulo en que ya he hablado sobre vómitos de gatos, uno o 500 capítulos hay que he hablado de esto. Pues le pido que me busque dentro de todos los guiones de los capítulos cuáles son más relevantes en que he hablado de esto. Y entre lo que yo me acuerdo y lo que busca la IA, sacamos las relaciones de los capítulos. Esto lo uso y me gusta mucho utilizar, como os decía, una inteligencia artificial para esto, porque creo que realmente sirven para esto, sirven para que yo no me tenga que acordar de cuál es el número de capítulo en que hablé sobre los cuernos cutáneos de los gatos, que creo que es el capítulo 253. No lo sé seguro. Mira, creo que lo voy a buscar en un momentito. A ver, ¿es el 253? 250... No, no es el de cuernos... A ver, esto no lo estoy editando. Cuernos cutáneos. 251. No iba tan mal yo, ¿eh? Pero, ¿verdad que vosotros, si queréis que os deje un link, queréis que os lo deje bien? Pues bueno, pues para eso me sirve la inteligencia artificial de Notion para poder relacionar bien los capítulos. Yo le digo, oye, sé que he hablado de cuernos cutáneos en algún capítulo. ¿Cuál es, por favor? O sea, no me acuerdo. Y me dice, el 251. Digo, vale, perfecto, muy bien. Pues entonces ya creo la relación. Os digo, buscad en el capítulo 251 y os lo dejo todo bien apuntadito para que no perdáis tiempo si queréis saber de qué va. Esto de los cuernos cutáneos es, por cierto, es esa lesión que tienen en las almohadillas, que es una de las cosas que más busca la gente por internet, por cierto. Y esto lo descubrí después, no lo descubrí antes de hacer el capítulo, sino que a posteriori de hacer el capítulo es uno de los capítulos que veo que más gente ha entrado en la web, en pupusito.cat, buscando sobre esto. Quizá por las fotos que tengo puestas, no sé, pero hay mucha inquietud en este tema. Así que quizás os hago un cuernos cutáneos parte 2, no porque me dejara algo, sino porque veo que quizá hay más necesidad de saber sobre esto y fue un capítulo bastante por encima para ver si os interesaba o no, y veo que sí, que sí que interesa bastante. Así que, bueno, como os decía, utilizo una inteligencia artificial para que me relacione los capítulos y para que me busque entre 521 capítulos cuál fue en el que hablé sobre esto. Hay gente que me consta que, por ejemplo, Joan Boluda, que vino al podcast hace un par de semanas, pues él busca, en lugar de buscarlo en su inteligencia artificial del programa que usa él, lo busca en WordPress, en su web. O usa la inteligencia artificial de Google, que es mucho más potente que muchas otras, y lo busca allí para ver cuál es el capítulo en que habló de esto. Así que al final creo que es una de las herramientas que tenemos que usar, no para que nos solucionen la vida, pero sí para agilizar tareas que son muy repetitivas, muy mecánicas y que el cerebro humano no está pensado para esto, no está pensado para recordar todo esto, sino más para un razonamiento más elaborado. Entonces, cuando ya tengo estas relaciones de los capítulos, pues lo escribo, lo escribo un poco más el texto que quiero dejar en la web, no tanto lo que digo aquí, sino con lo que quiero dejar en la web, y entonces empiezo a grabar el capítulo. Lo grabo en 2 sitios, lo grabo en Audacity, que es el programa de audio, y luego lo grabo en el OBS. No sé cómo lo conocéis, OBS o OBS, y allí lo grabo en vídeo. Antes solo lo grababa en Audacity y para mí era mucho más fácil porque reconozco que algunos de los primeros capítulos los grababa en pijama, no pasaba nada, me levantaba, grababa el capítulo y ya está. Pero alguien me dijo alguna vez, Rebeca, que también estaría bien grabarlos y la verdad es que está guay, porque así luego lo uso para hacer nuggets, para sacaros trocitos, para compartirlo en redes, para compartirlo en el canal de Telegram. Bueno, que sí, que me lleva mucho más trabajo porque
porque me tengo que peinar y me tengo que poner el uniforme de la píldora felina, pero creo que luego me ayuda en otras cosas. Entonces, grabo el capítulo, ¿vale? Enciendo el micro, enchufo el micro, viene Pupusito, porque esto va así, y empiezo a grabar. Después de grabar el capítulo, en Audacity, en el mismo programa de audio, lo edito. Editar el capítulo significa ponerle la música de antes, ponerle la música después, dejar un poquito de espacio cuando digo, la píldora felina de hoy es tal, y aquí hay un poquito de espacio hasta que suena la música y luego explico cuál es la píldora felina, y editar un poco que la música no esté tapando la voz, sobre todo en el principio cuando estoy diciendo las preguntas, ¿vale? Entonces esto lo guardo en MP3, Audacity me saca un MP3 de esto y lo paso por una web, es una aplicación, un SaaS, se llamaría un Software as a Service, que es una aplicación web que te hace cosas. Y en este caso, Auphonic lo que hace es que mejora el sonido. Pero tengo un problema porque esta web utiliza inteligencia artificial y aquí es un problema y aquí no me gusta porque me saca Pupusito. Es decir, lo considera un ruido, o sea, fatal, está ya muy mal. Lo considera un ruido y cuando Pupusito ha hecho un maullido me lo saca. No, me lo elimina, igual que me elimina pues si he dado algún golpe en el micro o si he hecho alguna tos o algo, pero también me elimina Pupusito. Entonces tengo que vigilar mucho y si me ha eliminado Pupusito tengo que coger el trozo original, cambiarlo, sacarlo, editarlo y me lleva, como os decía antes, que le decía a Pupusito, cuando tú hablas me lleva mucho más trabajo, pero me gusta. Entonces pues por eso digo, sí, habla Pupusito, y incluso lo motivo a hablar, pero luego pienso, me voy a tardar media hora más en editar esto. Pero bueno, me gusta mucho que esté por aquí. Así que lo paso por esta web y me saca un audio mejorado. Y luego este audio mejorado lo paso por Headliner. Headliner es otra web que también lo que hace es que me crea el audiograma. El audiograma es lo que veis si estáis viendo este capítulo en Spotify o en YouTube, que hay vídeo como tal, en las otras plataformas solo hay el audio, pues es lo que veis que es como la onda de sonido, es el audiograma. Pongo eso pues porque me gusta que se vea el audiograma, no sé, me gusta, es como que me recuerda a un programa de radio, que yo escuchaba mucho la radio también, y me gusta ¿sabéis antes con los coches? O sea, esto suena muy de vieja, pero en algunos coches cuando encendías la música, pues se veía la onda de sonido, no lo veías como aquí con los capítulos, pero veías que había una luz que hacía más fuerte o menos según pues los graves, los agudos de ese programa de radio, de esa música. Pues me gusta el audiograma. Entonces, esto, cuando ya he sacado el audiograma, tengo la portada del capítulo, que esto lo he hecho con Canva, la portada del capítulo, la última, la que tengo ahora mismo, que es algo yo con Pupusito y pone la píldora felina, pues me lo hizo Eloy, me lo hizo mi marido hace menos de un mes y desde entonces pues edito esa portada en Canva. Canva es un programa de... No puedo decir que es un programa de dibujo porque no lo es, pero es un programa que permite mucho tratar las imágenes de manera muy fácil. Yo antes estas cosas las hacía con Photoshop, pero realmente Photoshop es una nave espacial para lo que yo necesito ahora mismo. Antes sí que he usado muchas veces Photoshop hace 15 años para proyectos de clase o cosas así, pero para lo que lo uso ahora con Canva tiro perfectamente. Pues con Canva edito la portada del podcast, la portada del podcast con el audiograma, con el audio pulido y todo eso, y lo pongo con CapCut. CapCut es un programa de edición de vídeo que lo usa mucha gente para vídeos de Instagram y cosas así. Yo lo uso para montar esto y entonces creo ya el video podcast. Video podcast que a veces sí que soy yo y Pupusito o somos las entrevistas que hacemos, pero a veces es ese simple audiograma con un vídeo de Pupusito durmiendo de fondo. Que bueno, cada vez tengo muchos más durmiendo ahora más en la cama que en el suelo, pero durante el verano os he puesto más vídeos en los que estaba durmiendo en el suelo porque tenía calor. Entonces ya con este vídeo podcast lo pongo en 2 sitios. Lo pongo en Spotify y lo pongo en YouTube. Desde Spotify ya se distribuye a Apple Podcasts, iVoox y todas partes, pero no se distribuye a YouTube porque no lo envía con vídeo, lo envía con audio, no me gustaba. Total, que lo hago manualmente. Lo pongo en Spotify y lo pongo en YouTube. Lo pongo significa que lo cargo. Aún no ha acabado la cosa porque, a ver, es que estoy usando un esquema que tengo aquí con todo lo que hago, porque le hice... A ver, tengo un esquema de todo lo que hago en el podcast, no para el capítulo de hoy, sino porque me lo pidió Eloy
para ver si podía ayudarme a simplificar algún proceso con alguna automatización o algo. Bueno, total, volvemos aquí. Yo cuando tengo el capítulo grabado en vídeo, ¿os acordáis que os he dicho? Lo grabo en audio y lo grabo en vídeo. Pues ahora olvidaros del audio, lo dejamos apartado, lo tenemos preparado con el audiograma, con el vídeo de Popusito y todo, pero mi vídeo en el que salgo yo y que muchas veces pues tengo que parar, volver a encender o lo que sea, este capítulo lo envío a Bizar. Bizar es una herramienta también que usa inteligencia artificial, pero yo solo la uso para sacar la transcripción del capítulo. Saco la transcripción para esto y luego yo cojo manualmente algunos trocitos del capítulo para ponerlo o en redes sociales, como se llaman nuggets. Son trocitos de un minuto y medio, con micropíldoras, y eso, como os decía, o lo cuelgo en LinkedIn, en Instagram, en TikTok o algo así, o bien en el canal de Telegram. Así que uso el audio para una cosa, el vídeo para otra, saco esa transcripción y entre la transcripción y mis notas del programa, lo que tenía yo para explicaros el capítulo, saco un texto resumen con palabras clave que están especialmente escogidas para que si alguien busca, como os decía, cuernos cutáneos en gatos, pues si alguien lo busca en Google pueda encontrar este capítulo. Porque si yo no repito la palabra una serie de veces, esto es un rollo, pero hay que hacerlo así. Si no repito una serie de veces la palabra con cuerno, cuernos, cuerna, todas estas palabras así como si alguien buscara la palabra pero se pudiera equivocar, si no lo hago así, luego quizá no se encuentra. Entonces, hago este resumen, saco un título también que a veces no es el mismo título del podcast, sino es un título más específico para que la gente que busca los cuernos cutáneos en gatos pues lo encuentre más directamente en Google, y luego hago una descripción de ese capítulo. Todo esto ya estoy en WordPress. WordPress es la plataforma que uso para publicar los capítulos del podcast en la web, en popusito.cat. Sabéis que tenéis popusito.cat/podcast y allí tenéis todos los capítulos del podcast, o casi todos, si no me he dejado alguno que ha dado pendiente de publicar, pero están allí todos. Entonces, cojo esto que pongo en WordPress, cojo también una de las preguntas que he hecho, estas 3 primeras preguntas que os he dicho al principio del capítulo, cojo una y cojo la introducción y lo cuelgo también todo en WordPress para que quede como todo bien ordenadito. Pongo las relaciones del capítulo, pongo pues si este capítulo también podéis escuchar más información en este otro o en este curso o lo que sea, o si os he dicho que os dejaría una tabla sobre la condición corporal del gato, pues os la cuelgo allí, y esto a veces es lo que se me pierde un poco. Y no dudéis en escribirme y decirme: oye Esther, que nos prometiste que nos dejarías esto y no lo has dejado, así que hacedlo y yo lo dejo, porque a veces aquí ya llega un punto en que estoy un poco atiborreada con tantas cosas que tengo que poner, y alguna seguramente me dejo. Entonces, cuando yo tengo esta página creada, popusito.cat/podcast/521, entonces lo que hago es coger esta dirección y, ¿os acordáis que estaba diciendo tengo que ponerlo en Spotify, tengo que ponerlo en YouTube? Bueno, pues lo pongo por allí, pongo toda la descripción del capítulo y allí ya programo el capítulo, o bien lo publico ya, porque a veces lo hago el mismo día, a veces lo hago el día anterior para tenerlo todo listo, y programo el capítulo para que se publique y salga y ya está. Entonces, como veis, esto es un proceso largo. Luego aquí, si tengo más tiempo, pues utilizo esos cachitos que he hecho para publicarlos en redes sociales. A veces no me da tiempo, a veces no lo hago porque creo que tampoco no es muy útil. Sé que, de hecho, me gustaría que me dijerais si vosotros me encontrasteis por Instagram, por TikTok o por algún sitio así. Dejádmelo por favor en comentarios o escribidme en popusito.cat/contactar, porque creo que hay muy poca gente que me encuentra por allí. La mayoría de gente me encuentra buscando en Apple Podcasts podcast sobre gatos o cómo cuidar a tu gato o cosas así. No es tanto la gente que viene de redes y se va al podcast, sino que la gente que está propiamente en el podcast. Y de hecho, yo también hago esto. Yo, cuando quiero escuchar un podcast o cuando quiero informarme sobre pues los tóxicos en la ropa de los niños. Esto es un tema un poco raro, pero cómo limpiar la ropa de un bebé, esto hace años, cómo limpiar una ropa de un bebé para que no quede tóxicos que puedan irritar la piel. Pues busco directamente en la plataforma de podcast que esté escuchando en esa época. No lo busco tanto en Instagram, porque
Yo no soy gran consumidora de redes sociales, de hecho soy cero consumidora de redes sociales y quizás no soy un buen ejemplo, pero a mí me atabala un poco. Tanto vídeo, tanta cosa, tanta información que pretende que te enganches allí y ya está. No sé, no me gusta. Entonces, si tú opines me has encontrado por Instagram, por TikTok o por algún sitio así, me interesa saberlo porque no estoy dedicando casi nada de esfuerzo en que me conozcáis por allí. Pero oye, si es una manera de que más gente pueda ayudar a su gato porque ha encontrado un trozo de capítulo en que explico algo interesante, pues oye, yo encantada de que, como os digo siempre, encantada de que haya más gente de que entienda a su gato y de que pueda cuidarlo mejor. Así que no me importa ponerme a hacer más cosas por allí, sin dejar el podcast, obviamente, pero para que podáis escuchar capítulos que realmente os interesan y que sean cosas que tienen alguna relevancia y que pueden ayudar a vuestro gato. No como este capítulo, que llevo media hora y que, como os he prometido ya al principio, no tiene ninguna relevancia para vuestro gato ni para vosotros. Pero bueno, me apetecía contarlo. Creo que a alguien le puede resultar curioso de cómo se hace un podcast. Y bueno, yo sé que esto seguramente solo van a escuchar mis amigos porque son muy chafarderos y mi madre porque me quiere mucho, pero bueno, si os ha interesado este capítulo y os ha servido para ver cómo es por dentro la creación de un capítulo de la píldora felina, pues bueno, yo que me alegro. Seguro que me he dejado cosas, porque siempre me pasa que luego escucho un capítulo y digo, ostras, me hubiera gustado decir esto o lo otro, pero bueno, más o menos creo que esto es todo lo que os quería comentar de cómo se hace un capítulo del podcast. Lo que solo falta deciros es cuánto tardo en hacer todo esto, porque la verdad es que, claro, es un proceso bastante largo. Normalmente, para haceros una idea, para un capítulo de 20 minutos, pues quizá tardo 1 hora y media, 2 horas, en dejarlo todo listo. Es decir, no solo es grabar los 20 minutos de capítulo, es yo antes me he dedicado un tiempo a buscar información, a crear el guión, a contrastar que realmente esto sea un tema interesante o no. Luego, después de grabarlo, he tenido que editarlo, he tenido que pasarlo por varias herramientas, he tenido que sacar un resumen, he tenido que ponerlo en la web, programarlo, hacer una carátula más o menos que explique de lo que va ese capítulo. Con lo cual, no son solo los 20 o 25 capítulos o media hora como hoy de podcast, sino que es mucho antes y, o sea, muchas cosas antes y muchas cosas después de grabar este capítulo para que sea algo que realmente creo que tenga un impacto, porque sí que podría grabar, tirarlo me refiero a subirlo y ya está, pero creo que la calidad del audio sería tremebunda porque yo grabo aquí en mi despacho, yo aquí no tengo las paredes acolchadas como si fuera esto un estudio de grabación de radio, entonces tengo que hacer una serie de postproducciones y también porque si no hago estos resúmenes y estas cosas, quizá hay mucha gente que busca sobre esto en Google y va a encontrar pues cosas que no son fiables o cosas que no le llevan a ningún lado y yo quiero que encuentren un capítulo que realmente les sirva para ayudar a su gato. Así que es como todo, no solo es grabar el podcast, sino es grabarlo, que quede bien, que lo podáis escuchar y que no os duelan las orejas de escucharlo y que luego la gente que necesita saber sobre este tema, pues realmente lo encuentre y le pueda ayudar y pueda ayudar también a su gato. Así que para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: si no lo haces con pasión, será mejor que no lo hagas. Esta píldora felina no es mía, esta píldora felina es de Locus. Locus es un rapero. Yo no escucho rap ni hip hop en general, es mi marido el que escucha esta música e incluso él ha grabado y tiene alguna maqueta de esto de cuando era muy joven. Pero Locus, la verdad es que en esta canción, en Respeta tus sueños, no solo él, sino hay mucha gente participando en esta canción. Ostras, es brutal. Me encanta esa canción y es lo que os digo, las cosas, la canción se llama Respeta tus sueños, ¿vale? Lo voy a dejar en algún lado para que si os pica la curiosidad pues la escuchéis y evidentemente la música, si no te pilla en un momento concreto de tu vida, pues igual no te impacta como otras veces, pero esta canción a mí cuando me llegó me impactó muchísimo y creo que es tal como lo dice en la canción. Si las cosas no las haces con pasión, porque realmente te gustan, mejor que no lo hagas, porque dedicar cada día casi 2 horas a hacer un capítulo 5 días a la semana,
si no lo hago porque me gusta, porque creo que realmente es importante y porque puede cambiar la vida a muchos gatos, será mejor que no lo haga. Porque lo voy a hacer mal, lo voy a hacer sin ganas, lo voy a hacer feo y no solo no va a servir para que ayudes a tu gato, sino que quizá te quite las ganas de tener un gato o de cuidarlo, o yo qué sé, que no. De hecho, esta frase la puse en LinkedIn para cuando hice el artículo sobre los 500 capítulos hace cosa de un mes, justo hace un mes, creo que fue el 5 de septiembre, la puse. Dije, si no lo haces con pasión, será mejor que no lo hagas. Porque no, las cosas en esta vida tenemos un tiempo limitado y creo que las tienes que hacer porque realmente te gustan y porque te apasionan. Sea un podcast, sea escribir un libro, sea tener un trabajo, como sea una pareja, un hijo, sea ir a la montaña o ir a la playa. Si no lo haces porque realmente te gusta, con pasión, con dedicación, con amor, mejor que no lo hagas, sea lo que sea. Esta es mi píldora felina de hoy, que como os digo es muy off topic y no tiene nada que ver con tu gato. O quizás sí, quizás puedes pensar, pues si no tienes un gato porque realmente te apasiona tener un gato, pues no lo tengas. Porque, ostras, realmente es mucho trabajo, es difícil, o no, o igual es muy fácil, pero es algo que requiere dedicación y requiere mucho, mucho, mucho amor. En fin, vaya capítulo más largo por ser un off topic, me ha quedado largo. Espero que os haya resultado curioso al menos saber cómo va por dentro la píldora felina, el trabajo que lleva, y no para que me digáis, oh sí, Esther, wow, qué trabajazo, qué haces, no sé qué. No, para, pues no sé, como ejemplo, para que veáis cómo es un podcast. Quizás nadie os había explicado nunca cómo se hace un podcast, o quizás queréis hacer un podcast y no sabíais por dónde empezar. Pues bueno, empezad por tener pasión por el tema. Si no tenéis pasión por este tema, mejor que no se haga, porque lo vais a dejar muy pronto. Os lo digo por experiencia y porque conozco gente que lo ha dejado muy, 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 muy pronto, porque realmente es una currada. En fin, muchas gracias por escuchar este capítulo tan random, este capítulo que empezaba por la palabra off topic y que podía ser cualquier cosa, pero hasta aquí has llegado y te lo agradezco muchísimo. Espero que te haya entretenido. Y muchas gracias también por dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, por estar aquí cada día, incluso en los off topics, y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos, aunque sean gatos que quieran huir de nosotros. Así que bueno, también merecen comer y merecen estar sanos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Bueno, no, en realidad mañana tendremos preguntas, es verdad, mañana es el primer martes del mes y habrá vuestras preguntas. Así que si queréis escribir alguna última pregunta rápido hoy, para ver si la puedo colar ya para mañana, pupusito.cat/contactar, y podéis dejar allí vuestra pregunta. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.